Regresamos en este modelo político en este miércoles 3 de abril y ahora vamos a recibir a dos diputados provinciales por dos frentes distintos, que hoy tiene la política provincial. Los saludo al diputado provincial Luis Martínez. ¿Cómo andas, Lucho? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andamos? Gracias por venir estos minutitos. A mi derecha, el doctor Alejandro Cacase. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Orlando. Buenas noches y gracias por la invitación al programa. Un gusto tenerlo por acá. Le fue bien por el Reino Unido, ¿no? Muy bien, la verdad, bueno. Muy interesante el viaje. Hice 2 seminarios en Oxford y en la London School of Economics. Y están también con el tema del Brexit tan difícil saliendo de Europa, así que tuvimos reuniones con parlamentarios para discutir de eso. Muy interesante y éramos todo un grupo de políticos y empresarios de Argentina. Lo saco de Oxford y del London College, pero los voy a meter en la legislatura. Hace pocas horas el gobernador dio un anuncio, el más corto de los mensajes que yo recuerdo. ¿Incluyó todo, Lucho? ¿El gobernador dio garantías, dio tranquilidad en lo que dijo en la hora que habló? Yo creo que sí, porque el mensaje que se da el 1 de abril debe ser complementado siempre también con el presupuesto que se presenta a fin de año. Es decir, sería un exceso que el gobernador vuelva a repetir todo lo que está planificado en un presupuesto que se trata justamente a fin de año para ser ejecutado en este año. Por lo tanto, el mensaje tiene dos componentes, una suerte de rendición de cuentas, o le cuenta al pueblo de San Luis a través de sus representantes cómo están las finanzas, y de alguna manera hay un diagrama político de lo que va a hacer. No nos olvidemos que él es el representante político máximo puesto por elección popular. Entonces, él tiene que informarle al pueblo a través de la legislatura sobre lo que viene haciendo y lo que va a hacer. Entonces, creo que es suficiente, porque además se acompaña también un libro. Quien quiere leer un poco más, estaba el informe por escrito. Yo creo que no es necesario una oratoria extensa cuando vos te valés de la información que te acompaña en las bancas y tenés que tener en cuenta además... ¿Sabes por qué lo digo? Porque generalmente la gente estaba acostumbrada y se tomaba las 2 horas o 3 horas que hablaba un gobernador cuando el primer mandatario explicaba lo que hizo, casi conocido, pero lo que va a hacer. Ahora se estila un dossier que se entrega a cada legislador y se le explicará en cada lugar. Yo lo escuché a Alejandro Cacase al ratito, a los minutos, y dijo, sí, nos dejó conforme porque garantiza los planes sociales, pero dice, nos faltó ¿qué? Transporte, seguridad, salud. Vivienda, sí. Eso dije yo. Creo que fue un discurso prudente el del gobernador. Es un acto institucional importante donde él da cuentas del estado de la administración y tiene que plantear también su agenda legislativa para el año. Hay 2 temas que nos dieron mucha satisfacción. Uno es el pase a planta permanente de los empleados que tienen más de 5 años de antigüedad, proyecto que veníamos trabajando hace 10 años prácticamente. Y el otro, el del empleo joven, que hace 5 años también venimos insistiendo mucho con eso, y el gobernador anunció que va a enviar un proyecto, todavía no lo tenemos en tratamiento, pero lo vamos a hacer seguro en abril, que incluye dar incentivos fiscales a través de descuentos e ingresos brutos a aquellos que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. ¿Esto no fue en el primer plan de inclusión también? Había, no sé si beneficios impositivos. En realidad, esa ley está vigente. Esa ley está vigente. Está bien. Que es una ley... ¿La de empleo joven no? O sea, no, eso le dimos lo que pasa es que, claro, se le agrega ahora esta brecha de 17. Hoy por hoy existe una ley de promoción o de incentivo donde vos, al trabajador de los distintos planes sociales, entre los que hoy podrías comprender incluso los 22 AG, si vos lo configuras en el marco de la ley, hoy estaría disponible. Creo que el mensaje ahora es aún más contundente. Pero eso es otra cosa, porque es verdad que esa ley está vigente, lo que dice Lucho, pero eso es para cuando contratás a alguien que es beneficiario de plan social. Ahora, lo que estamos discutiendo ahora es que toda persona de 18 a 17 años, de 17 a 26, no hace falta que esté en un plan social. Exacto. Y comento esto que es importante, porque lo han preguntado mucho en mi página de Facebook y en la del gobernador también, ¿por qué ese sector? Y sucede que aquellos entre 18 y 25 años tienen 3 veces más desempleo que el resto de la población. ¿Es el rango más desocupado? Es el rango más desocupado, porque le cuesta mucho al joven poder incorporarse a una primera experiencia laboral. Las empresas no solo que por supuesto piden secundario terminado, sino que además piden que tengan una primera experiencia laboral, y para los chicos es muy difícil tener una primera experiencia si nunca han podido tener un trabajo. Sí, porque además algunos recién están terminando la... Claro, entonces esto es un incentivo para que lo hagan, lo cual creo que está bien direccionado. Lo que nos parece que faltó más, como señalabas, es la vivienda. En el informe escrito, que me parece bien lo que dice Lucho, que se complemente así, y el de los puntos centrales, pero el informe escrito marca que
se construyeron el año pasado 400 viviendas. Tenemos una necesidad de cerca de 20.000 viviendas a partir de los que se han inscrito en estos planes. Nosotros creemos que se podría dotar de más recursos en el presupuesto para invertir en viviendas. Siempre San Luis usó la parte del FONAVI más lo que tenía por recupero de cuotas y parte del presupuesto, hoy no lo está haciendo. Creemos que habría que darle más celeridad a eso. La seguridad es una preocupación central de los sanluiseños y no fue bien abordado, hay muchísima legislación pendiente en eso. Y el transporte, porque venimos de un conflicto muy fuerte, ¿no?, con el transporte interurbano. Y otro que está vigente desde hoy a la noche hasta mañana. Y creo que hace falta un plan y decisión política sobre cómo financiar ese servicio. Entonces son los 3 puntos que nosotros señalamos que quisiéramos discutir más o que el gobernador mostrara sus lineamientos al respecto. Pero en general, como digo, fue un discurso prudente. Los proyectos aún no se han enviado, pero nos comprometemos a darle tratamiento cuanto antes. Y hubo un mensaje político, Lucho, porque el gobernador empezó hablando de la escalada inflacionaria, la situación económica del país, donde vuelve a plantarse como el más férreo opositor a la política económica del gobierno nacional. Sí. Digo, para usted, que está en Cambiemos, el gobernador empezó con eso. Sí, dio un fuerte mensaje. Creo que lo viene dando y tiene gestos en ese sentido, digamos, que ha sido una constante. Y me parece que tiene que ver tal vez con alguna crítica que se hizo cuando salió el informe sobre la pobreza, que él mismo dijo, la pobreza sigue siendo escandalosa. Seguimos siendo la provincia con menor pobreza, pero aún así nos ha crecido mucho. Entonces él puso en contexto cuál es la situación nacional y puso en contexto también cuáles habían sido las estrategias que tenía el Estado para llegar al sector privado. Esto lo he repetido 1.000.000 de veces. El Estado tiene una magnitud determinada, pero después afuera está el sector privado. Entonces el Estado tiene que tener estrategias para hacerle llegar ese dinero. Uno es, por supuesto, la contención a través de planes sociales, otro fue los créditos que se dieron. Sí. El aumento del salario, en realidad, no es solo para la contención del estatal, es porque ese aumento va directo al consumo. Y lo que claramente está retraído en Argentina en este momento es el consumo. Entonces, él lo que está diciendo es, señores, en estas circunstancias estamos haciendo todo lo posible para combatir la pobreza, pero es cierto, repito este término, él dijo, sigue siendo dolorosa y escandalosa para nosotros. Está bien, hay un dato, lo explicó recién el doctor Moner Ruiz. El índice publicado pertenece al último semestre del pasado año. Último trimestre del 2018. Y hablaba de que la incidencia del aumento al escalafón del empleado público, las recategorizaciones, va a impactar en este primer semestre. Sí, claro. Bueno, con lo que haría bajar, podría hacer bajar. Hay que ver desde luego las futuras mediciones. Sí. Ahora, hay una situación muy clara. Tenemos una situación económica difícil a nivel nacional. La pobreza ha crecido en el país y también en San Luis. En San Luis hemos perdido mucho empleo, sobre todo en la construcción. Desde que comenzó el gobierno de Macri y de Rodríguez a hoy tenemos la mitad de los empleos en la construcción. Entonces nosotros creemos que, claro, no solo hay que activar desde contener, como decía Lucho, y asegurar la subsistencia a través de los planes sociales, sino que todos los niveles de gobierno tienen que tener una política orientada a la producción, a la competitividad, desde luego el gobierno nacional y también el provincial, es decir, políticas que vayan a la generación de empleos de calidad. Ya que tocó el tema índice de pobreza, que es escandaloso, es preocupante cuando supimos los índices nacionales, que son muy parecidos a lo que le ha aplicado el INDEC a la provincia aquí, un poquito más del 30%. Hemos conocido, de palabra del gobernador y su equipo, un plan de lucha contra la pobreza, que le puede ir bien o mal, pero tiene instalada una idea. El gobierno nacional, como vos lo decís, Alejandro, se le escapó el índice, se le escapó el dólar, se le escapó todo. El único esfuerzo en el interior enmarcado dentro de lucha contra la pobreza es el de San Luis. Bueno, yo no creo que sea un esfuerzo genuino, la verdad, porque él ha establecido 700 millones de pesos para un fondo que se los va a dar discrecionalmente a los municipios que él guste. Sí. Nosotros habíamos aprobado en la legislatura otra cosa, que era darle fondos a todos los municipios de acuerdo a la coparticipación. No hay dudas. Pero no hay, sí. Volvamos al primer proyecto. Ustedes presentaron la mitad, solo para algunos. No, fue bueno que se aumentó, pero nosotros sancionamos un presupuesto que el gobernador no respetó, donde se marca 700 millones para todos los municipios de acuerdo a la coparticipación. Eso es un tema, son fondos para los municipios. La pobreza requiere de otras políticas. A ver, es clarísimo que
Nosotros hemos tenido 1/3 de la población bajo la línea de pobreza hace mucho tiempo. Cuando tuvimos cierta reactivación económica, en el primer momento el gobierno de Macri cayó a 25%, ahora con la recesión e inflación hemos vuelto arriba del 30%, inclusive en San Luis también. Toda solución que demos de los planes sociales es positiva, pero es transitoria. Nosotros necesitamos lograr que San Luis tenga una nueva política de competitividad. Nosotros dependíamos mucho de la promoción industrial que se acabó. Sí. Entonces necesitamos buscar otros sectores donde San Luis sea competitivo, donde pueda generar valor agregado, donde pueda vender servicios. Lo de la programación, por ejemplo, que se está haciendo es positivo, es formar programadores. La industria del software es una de las que más crece en todo el país, pero necesitamos buscar más elementos de eso para hacer que San Luis vuelva a ser Pero hay ahí, insisto, hay una matriz básica que tiene que ver con la relación de consumo, la capacidad de consumo. Todo lo que se hace en San Luis es una cuestión de oferta y demanda. ¿Qué producimos el sector privado? Bienes y servicios. Acá lo que está faltando es quien pueda consumir esos bienes y servicios. Vos podés hacer un enorme esfuerzo para producir lo que vos quieras, podés trazar cualquier estrategia, pero si no tenés del otro lado quien saque del bolsillo y te lo consuma, tenés un problema. Pero Entonces, digo para vos lo vender que tenés afuera, que, exportar, está bien, lograr pero vos vender tenés que potenciar primero el consumidor y a esa persona, el empresario, que vos decís, lo vamos a hacer exportar. ¿Con qué hace crecer su empresa? Tenemos un problema serio económico. Los bancos están prácticamente sin otorgar créditos. ¿Por qué no otorgan créditos? Porque están obligados, tienen un régimen de tasas altísimo. Han tomado mucho los bancos, porque además lo están volcando a las LELIC, pero ahora no tienen tomadores de crédito, pero porque es imposible pagarle esos créditos. Entonces, hasta que no podamos romper ese vicio en el que ha entrado la economía nacional y en el que lamentablemente el sistema financiero se prestó, porque ahora vos tenés en esta teoría del secado de pesos en la plaza, es cierto, están todos los pesos en los bancos y los bancos a su vez poniéndolo en las LELIC. Entonces, al que tiene plata le pagan muchísimos intereses y al que necesita lo matan con un interés. Sí, a lo que yo voy, nosotros tenemos un modelo productivo muy dependiente de lo que era la promoción industrial y la fábrica. El 40% del empleo en Villa Mercedes es industrial, el 30 y pico acá en San Luis. Tenemos otras áreas, como el turismo, que tiene un gran potencial de desarrollo en la provincia, la agroindustria, como hay en todo el sur de la provincia con mucha fuerza, que necesitan cierto desarrollo, pero para eso necesitan infraestructura, logística, desarrollo de la competitividad. Creo que en San Luis falta una política de eso, es decir, tenemos una política asistencial buena, que son los planes sociales, pero le faltó la otra cara al discurso y a la política de Rodríguez a decir, esto es lo que vamos a hacer desde San Luis para generar tenemos y puestos de trabajo. Hemos sancionado hasta una ley que permite los bitrenes, no nos acompañaron el resto de las provincias, tenemos energía, tenemos los mejores caminos y no puedes decir que no. Salí de San Luis, vos salís mucho, San Luis. No cuestiono eso. Tenemos un centro de transferencia de carga, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero volvemos a lo mismo. Digo, del otro lado, yo cada cosa que produzco tengo que tener la contraparte que es quien me lo consuma. El problema es que está retraído el consumo. Pero es enorme el mercado a nivel nacional. Bueno, quiero meter una frase, Lucho, afecta a tu partido. Al menos un candidato ha dicho que este es un estado, una provincia rica para ciudadanos pobres. ¿Molesta? ¿Quién lo dijo? Adolfo Rodríguez lo ha dicho. ¿Molesta? ¿Se toma como una pirotecnia electoral, política? Yo creo que sí, y usando la palabra de lo genuino que por ahí decía el Ale. Él fue parte de todo esto. Lo acompañamos hasta el 2017. Su hermano hizo todo un esfuerzo, un enorme esfuerzo, para que él sea senador, después de toda una ingeniería que por supuesto es electoral, es económica, advertir que había una situación compleja y luego revertirla. A mí me duele muchísimo, viniendo de él, porque insisto que es parte, me duele muchísimo porque me cuesta imaginarlo a él, en su contexto, en su hábitat, en su lugar, decir que le duele la pobreza cuando él ostenta una cosa que es difícil de comprender. Te voy a decir, me duele viniendo de él, me parece incongruente viniendo de él, la pobreza nos duele a todos, pero él en este contexto decirlo respecto de su hermano, porque es un gobierno que siempre ha trabajado en simultáneo y el hermano ha hecho un enorme esfuerzo para que Adolfo sea senador en su momento. Sí. Entonces,
es una cuestión muy doméstica. La pregunta que vos me hacés se circunscribe en una cosa muy doméstica. Y yo Sí, digo, porque a lo he mí repetido me más de una duele. vez. A mí me duele. Ayer en el acto del 2 de abril lo dijo la prensa en un momento y habló de un enorme fracaso de las políticas de la provincia. Y es cierto que Adolfo y Alberto han traccionado un modelo provincial, un modelo de gestión Sí, yo, desde hace 30 yo años. no voy a evaluar la cuestión política de la división. Lo que sí creo es que es cierto que somos una provincia rica, tenemos muchos recursos en términos de la coparticipación. Y algo positivo que solíamos hacer es destinar la mitad del presupuesto a la obra pública. Hoy la obra pública es apenas 6.500 de 39.000 millones y por eso es que se ha resentido mucho la construcción. Yo creo que tenemos que volver a construir viviendas en la provincia, eso generaría mucho ¿Dónde está empleo. ese por faltante de lo que no está en la Y se ha pasado a gastos corrientes, Ay. sobre todo el gasto que insumen los planes sociales, que es muy costoso. Le hago una pregunta porque sé que lo han leído. Hace pocas horas, los privados que monitorean la política argentina han dicho que la previsión del gobierno de la inflación de este año no va a ser del 32%, será por allá por el 36%. Sí, 39 leí yo. Bueno, un poco más de 32 y casi Sí. 40. Ale, ustedes representan el modelo presidencial. ¿Esto es una patada en los tobillos para las campañas? Sí, es muy negativo, diría no para la campaña, sino para la población. Es decir, la razón del Digo, crecimiento... porque estamos en plena campaña. Claro, sí, no, desde luego que tiene un efecto electoral, pero digo, lo negativo sobre todo es el efecto que tiene sobre los bolsillos de quienes menos tienen. La pobreza crece a partir de eso, de la inflación. Creo que hubo una necesidad muy clara de ajustar ciertas variables, como fue el tema tarifario, pero por supuesto, como toda la producción depende de los insumos y entre ellos de la energía, vos subís el precio de la energía o de los combustibles y en definitiva terminan subiendo todos los precios. Ha sido de alguna manera algo inevitable, pero a la vez profundamente impopular. Hoy el gobernador estuvo con el ministro de Hacienda, Lucho. Fue a ver cómo la nación le tiene que reintegrar los fondos. Pero hay que esperar hasta septiembre. ¿Desde ahí se cumplen los Yo 120 días? A ver, en términos de plazo uno puede esperar muchas cosas. La verdad es que en aquel noviembre del 2015, si hubiera habido voluntad, bueno, no nos olvidemos que hubo todo un periodo de discusión sobre cuál es la tasa que debía aplicarse sobre el capital. Y el gobernador le ofreció, págueme, casi le dijo, págueme la que usted quiera, págueme la menor. Si hubiera habido buena voluntad, esto se hubiera solucionado mucho tiempo antes. O sea que la verdad que los plazos, por supuesto no te queda otra que esperar los plazos, pero ciertamente desde que la Corte Suprema dijo le asiste el derecho, el resto era una cuestión técnica de cómo liquidar, hasta que se convierta en un saldo líquido exigible. Pero desde el momento que la Corte dijo usted tiene derecho, si hubiera querido lo hubiera hecho. Ahora sí, no queda otra que esperar, porque es un plazo procesal. Está bien, porque se cumple a Sí, mitad de año los 120 días y Sí, podría yo ser. la verdad en eso tengo otra visión de lo que me informan del Ministerio de Hacienda. Es decir, San Luis no quiso acordar el tema de la tasa y acordar la liquidación, por ende No, lo pero judicializó. Y están de los hecho escritos. más allá de lo que más allá de lo que surgió en las noticias, la tasa que resolvió la Corte no es la que pidió el gobierno de la provincia de San Luis. Está bien, tampoco es la que Resolvió quería una el tasa no resolvió Pero- la del consenso fiscal, Está bien. pero fue mucho más Miren los cercano a la que expedientes que pedía el son gobierno, públicos. que es una tasa pasiva. Digo, para que Está no bien. sea una discusión entre nosotros, Sí. míralo, informalo Sí, vos, desde luego, que pero- están los pero escritos no, ahí y a ver qué te lo se digo hizo la porque queda esa imagen de que la Corte le dio la razón a San Luis, no. En La el Corte derecho, sí. resolvió otra tasa que no era la que San Luis pedía. Y En liquidó así. definitiva, el De tema todos neural era modos, la tasa a aplicar para actualizar los la módulos. diferencia Era la era sobre la actualización. tasa porque Exacto. eso Pero marcaba sobre cuánto la era el valor de razón la del actualización. juicio le dio la razón y sobre el capital le dio la razón. ¿Qué es lo que me El parece tema era mal? medio de pago y tasa. Claro, pero ¿qué es lo que me parece mal ahí? Que no acordar también la provincia pierde la oportunidad de tener los fondos más rápido y poder Está bien, aplicarlos al pero desarrollo. tras cartón, digo, la Suprema le ha dado la derecha a No, a San Luis. no le ha dado derecho a San Luis. Lo que ha hecho es practicar la liquidación. Y bueno, y enhorabuena que eso se haga para que de alguna vez se pague. Bueno, quiero cerrar con esto. Sí. Hubo sesión hoy, con menos legisladores, Sí. pero hubo sesión primera del año. Fue la primera del año ordinaria, después de la apertura de sesiones que tuvimos. Aprobamos el sumario porque hay muchísimo trabajo por hacer. Han entrado todas las cuentas de inversión de los municipios. Está el proyecto del gobernador sobre Pueblo Esperanza, la cárcel a Sí. cielo abierto para la resocialización de los presos, y después nosotros presentamos dos proyectos, uno sobre garantía de los planes sociales de no despido. Sabes que tuvimos Sí. una situación muy Sí, complicada también con el audio del gobernador y
y la idea es pedir a empleados públicos que apoyaran nuestra campaña, y el otro sobre el boleto estudiantil gratuito, que los dos han tenido preferencia hoy en la Cámara para ser tratados pronto. El mismo recinto tuvo ausencias el lunes y tuvo ausencias hoy. Los diputados tuvimos los 43 el lunes, esto quiero aclarar. Sí, Tuvimos los sí, 43. diputados estaban. Estaban todos. Sí. No, pero hoy hubo fuimos ausencias. 28. Los nacionales no estuvieron. Bueno, No, sí, los nacionales no. Pero digo, ninguno. los diputados Eso es provinciales tuvimos. Y quiero decir, porque hubo dudas en ese momento, para nosotros es un acto institucional importante que siempre hemos estado y vamos a estar. Por ende, también lo recibimos el gobernador, lo despedimos el gobernador como corresponde, porque es el primer mandatario de la provincia. Es un acto constitucional que dé cuenta del estado de Hoy administración. falta. Por eso está. Hoy hubo ausencias. Sí, no de nuestro bloque. No, pregunto, yo no estuve. No, hubo. hoy éramos 28, Hubo. pero nuestro Estaban bloque en el estaba límite, presente. Podemos decir No que... quiero botonear quiénes no, pero el nuestro bloque adolfismo sí se hizo la rata hoy. Se hizo la rata, así se dice. Bueno, nada, iba a preguntar otra cosita, pero no quiero meterlos en un tema interno. Del bloque. vamos. Llama mucho la atención que en el primer día de clase los alumnos no vayan al aula, pero bueno, llama la atención. Digo, en esto la gente toma nota en algún momento a la hora de votar. Los que van, los que no van. Al menos Sí, eso, sí, dice, sí, eso, sí, eso claro. dice la gente. Eso dice la gente. Y es justo que así sea. Les agradezco enormemente la visita. Gracias a Lo vos, que por favor. el gobernador planteó el lunes todavía tiene forma de anuncio, pero Exacto. no tiene forma de proyecto todavía. Claro, en la lo del mesa. empleo dijo que en abril lo iba a enviar, así que bueno, estamos a la espera y Sí, seguro creo que ese va a vamos ser ver prioritario. Ese va a tratamiento ser con su prioridad. celeridad. Listo. Gracias, Lucho, por la visita. No, por favor, Alejandro, gracias como a vos. siempre. A vos, Orlando. Gracias por la visita. Nosotros nos vamos, gracias por la compañía. Dentro de una semana a la misma hora lo espero aquí en Modelo Político. Chao.